Hola, buenas tardes. Soy el alumno Aarón Rojas González y hoy voy a hablar sobre sobre el- la estructura de la tabla periódica. La tabla periódica está organizada en familias o grupos que son columnas verticales. Existen 18 grupos y los elementos dentro de cada uno comparten prioridades similares. El grupo 1 son metales alcalinos como el litio, sodio o potasio. El grupo 2 son metales al- alcalinoterros como el calcio o magnesio. El grupo 17, halógenos como el flúor o el cloro. El grupo 18 son gases nobles como el helio o el neón. Los periodos son las filas horizontales de la tabla periódica. Hay 7 periodos. Los elementos en un mismo periodo tienen el mismo periodo, tienen el mismo número de niveles de energía. Un ejemplo sería, el periodo 2 están el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Número atómico. El número atómico es el número de protones en el núcleo de un átomo. Este representado, representado en la parte superior de cada elemento de la tabla periódica. Un ejemplo sería el hidrógeno. Tiene un número atómico de 1, lo que significa que tiene un protón en su núcleo. Símbolo químico. El símbolo químico es una abreviatura de un nombre del elemento, usualmente tomada de su nombre en latín o inglés. Se compone de de una o dos palabras. La primera siempre será mayúscula. El oxígeno, su símbolo proviene de la palabra oxygenium. El hierro proviene del latín ferrum. Masa atómica. La masa atómica es el promedio de masas de los isótopos de un elemento. Se expresa en unidades de masa atómica, UMA o U. Por ejemplo, el carbono tiene una masa atómica de 12.011 U, lo que significa que la mayoría de sus átomos tienen 12 protones y neutrones. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿por qué es la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? ¿Por qué es importante? La clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos es importante porque permite entender sus prioridades y aplicaciones. Los compuestos orgánicos contienen carbono e hidrógeno, son esenciales para la vida. Por otro lado, los compuestos inorgánicos incluyen sales, minerales y metales fundamentales en la industria de la naturaleza. Ejemplos de compuestos orgánicos e inorgánicos. En compuestos orgánicos se encuentran o están el metano, el etanol y el ácido acético. Compuestos inorgánicos están cloruro de sodio, óxido de calcio, ácido y ácido sulfúrico. Respondiendo a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer, comprender la estructura de la tabla periódica en tu vida diaria? La tabla periódica es esencial en la ciencia, la medicina y la tecnología. Nos ayuda a entender mejor las reacciones químicas en la cocina, los medicamentos, la electricidad y la industria. Como ejemplo, el hierro es clave para fabricar herramientas, el silio se usa para dispositivos, silicio más bien, se usa en dispositivos electrónicos, el oxígeno es vital para la respiración. Y esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Soy el alumno Aarón Rojas González y hoy voy a hablar sobre sobre la estructura de la tabla periódica. La tabla periódica está organizada en familias o grupos que son columnas verticales. Existen 18 grupos y los elementos dentro de cada uno comparten prioridades similares. El grupo 1 son metales alcalinos como el litio, sodio o potasio. El grupo 2 son metales al- alcalinoterros como el calcio o magnesio. El grupo 17, halógenos como el flúor o el cloro.
El grupo 18 son gases nobles como el helio o el neón. Los periodos son las filas horizontales de la tabla periódica. Hay 7 periodos. Los elementos en un mismo periodo tienen el mismo periodo, tienen el mismo número de niveles de energía. Un ejemplo sería, el periodo 2 están el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Número atómico. El número atómico es el número de protones en el núcleo de un átomo. Este representado, representado en la parte superior de cada elemento de la tabla periódica. Un ejemplo sería el hidrógeno. Tiene un número atómico de 1, lo que significa que tiene un protón en su núcleo. Símbolo químico. El símbolo químico es una abreviatura de un nombre del elemento, usualmente tomada de su nombre en latín o inglés. Se compone de de una o dos palabras. La primera siempre será mayúscula. El oxígeno, su símbolo proviene de la palabra oxygenium. El hierro proviene del latín ferrum. Masa atómica. La masa atómica es el promedio de masas de los isótopos de un elemento. Se expresa en unidades de masa atómica, UMA o U. Por ejemplo, el carbono tiene una masa atómica de 12.011 U, lo que significa que la mayoría de sus átomos tienen 12 protones y neutrones. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿por qué es la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? ¿Por qué es importante? La clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos es importante porque permite entender sus prioridades y aplicaciones. Los compuestos orgánicos contienen carbono e hidrógeno, son esenciales para la vida. Por otro lado, los compuestos inorgánicos incluyen sales, minerales y metales fundamentales en la industria de la naturaleza. Ejemplos de compuestos orgánicos e inorgánicos. En compuestos orgánicos se encuentran o están el metano, el etanol y el ácido acético. Compuestos inorgánicos están cloruro de sodio, óxido de calcio, ácido y ácido sulfúrico. Respondiendo a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer, comprender la estructura de la tabla periódica en tu vida diaria? La tabla periódica es esencial en la ciencia, la medicina y la tecnología. Nos ayuda a entender mejor las reacciones químicas en la cocina, los medicamentos, la electricidad y la industria. Como ejemplo, el hierro es clave para fabricar herramientas, el silio se usa para dispositivos, silicio más bien, se usa en dispositivos electrónicos, el oxígeno es vital para la respiración. Y esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.